Gracia y paz, amados hermanos de la Iglesia Bautista Reformada Gracia Soberana. Hoy vamos a meternos de lleno en el Salmo 100, un salmo que a primera vista parece muy simple, pero que esconde uno de los privilegios más profundos que tenemos como santos. Vamos a descubrir por qué. Bueno, para profundizar en esto, vamos a apoyarnos en la enseñanza dada en la escuela dominical, con el nombre de Del sacrificio a la doxología, el privilegio de los santos, Salmo 100. Y fíjense, nos lanza una pregunta que es fundamental. A ver, piensen en esto. Muchísimas oraciones en la Biblia empiezan pidiendo perdón, ¿verdad? Pero este salmo, arranca con una orden de estar alegres. Entonces la pregunta es ¿por qué? Si sabemos que el pecado necesita arrepentimiento, ¿de dónde sale este gozo tan mandatorio? Y aquí, amados hermanos, la clave de todo está en el contexto. El gozo del que habla el Salmo 100 no es algo que hacemos para conseguir la paz con Dios, no, para nada. Es la consecuencia de que ya la tenemos. Es un canto que nace desde la paz. Y eso es lo fascinante, ¿no? No es una súplica, no es un por favor escúchame, es una orden directa. Cantad alegres. ¿Qué nos dice esto? Pues que el salmista no se está acercando a Dios con miedo, tratando de calmar su ira. Para nada. Está adorando desde un lugar de gratitud, desde una comunión que ya existe, que ya está firme. A ver, para que quede todavía más claro, pensemos en esto. En el antiguo pacto había básicamente dos tipos de sacrificios importantes para esta conversación. Por un lado estaba el sacrificio por el pecado, como el del Yom Kippur, donde la actitud era de arrepentimiento total. Pero por otro lado existía algo llamado el sacrificio de paz, y este era diferente. Era una ofrenda de acción de gracias que se presentaba ¿cuándo? Después de que el perdón ya había sido recibido. Y adivinen qué, el Salmo 100 era precisamente el himno que se cantaba en ese momento. Era una fiesta, una celebración de la paz restaurada, no un intento de conseguirla. Y aquí la cosa se pone todavía más interesante, porque hay una atención profética increíble. Pensemos en la época del rey David. El pueblo de Dios era Israel, punto. Entonces, ¿cómo es posible que el Espíritu Santo lo inspire a escribir habitantes de toda la tierra? Era un contrasentido total en ese momento. Pero claro, no lo era para Dios. Estaba apuntando a algo mucho más grande, al futuro, al cumplimiento de esa promesa maravillosa que le hizo Abraham, que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Bueno, con esto en mente, avancemos. Vamos a ver ahora cómo todas estas sombras del antiguo pacto encuentran su luz, su realidad, en la persona de Cristo. Miren, la ley, con todos sus ritos y ceremonias, funcionaba como lo que la Biblia llama un ayo, o sea, un tutor. Era como un maestro que usaba sombras y figuras para enseñar sobre algo que estaba por venir. Toda esa adoración tan sonora, ¿no? Con címbalos, arpas, trompetas, era como una gran fanfarria que no paraba de anunciar: viene un rey majestuoso está en camino. Era una promesa sonando fuerte. Pero hermanos, aquí está el punto de quiebre de toda la historia. Ese rey ya llegó. Con la venida de nuestro Señor Jesucristo, ya no necesitamos al tutor. Nuestra adoración da un salto gigantesco, madura. ¿Por qué? Porque ya no le cantamos a una promesa lejana, le cantamos a una realidad presente, palpable y absolutamente gloriosa. Porque Cristo, Él es el Cordero de Dios. Él es el verdadero y perfecto sacrificio de paz. Piensen en la diferencia. En el antiguo pacto, la ira de Dios se calmaba temporalmente. Había que volver al año siguiente. Pero ahora, por el sacrificio de Cristo en esa cruz, la ira de Dios fue satisfecha de una vez y para siempre. Se acabó. Por eso es que la iglesia no entra a la presencia de Dios con temor, sino con una alegría desbordante. ¿Saben por qué? Porque la deuda ya está saldada. Ahora, ojo con esto. Esta alegría de la que hablamos no tiene nada que ver con la euforia de un concierto o con una emoción pasajera que depende de la música. No, fíjense cómo el Salmo une la alegría del primer versículo con el conocimiento de Dios del versículo 3. Por eso adoramos en espíritu y en verdad. En espíritu significa con un gozo real, sincero, y en verdad quiere decir con la mente, con el intelecto iluminado por quién es Dios y lo que ha hecho. Nuestra razón y nuestros cantos no van por caminos separados, van de la mano. Y esto, inevitablemente, nos lleva a una pregunta muy práctica. Una pregunta que seguro nos hemos hecho todos. ¿Cómo se supone que obedezcamos este mandato de estar alegres cuando la vida duele? Y a veces duele mucho. Porque, seamos honestos, el mandato bíblico no nos pide que neguemos la realidad. Vivimos en un mundo caído. Hay problemas económicos, hay enfermedades, hay una incertidumbre que a veces agobia, hay luto. La Biblia no nos pide que nos pongamos una máscara y finjamos que el dolor no existe. Entonces, ¿cómo es posible?
¿Cómo reconciliamos este mandato de alegría con la dura realidad de la vida? Bueno, la respuesta está en algo que podemos llamar el privilegio de los santos. Y es esto, el creyente es capaz de experimentar dos realidades al mismo tiempo. Por un lado, sentimos un dolor humano que es 100% real y genuino, pero por otro lado, experimentamos una consolación divina que es sobrenatural. Es exactamente lo que decía el apóstol Pablo en 2 Corintios, como entristecidos, mas siempre gozosos. ¿Se dan cuenta? Este gozo no es algo que fabricamos nosotros con fuerza de voluntad. Es un regalo de Dios que vive junto a nuestra tristeza. Esta es esa paz de Dios de la que habla Filipenses, esa que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que, vista desde afuera, no tiene sentido. Es extraña, es profunda y es la que guarda nuestros corazones. Pensemos en los primeros cristianos. ¿Cómo podían cantar himnos mientras eran quemados vivos para alumbrar las calles de Roma o mientras eran llevados al Coliseo para enfrentar a los leones? Era esta paz, esta consolación sobrenatural. Y nuestra seguridad, nuestro ancla en medio de la tormenta, es esta verdad. Somos pueblo suyo y ovejas de su prado. Y por favor, notemos el detalle. El salmista no dice ovejas de su corral, que solo hablaría de protección, dice ovejas de su prado. El prado es el lugar del alimento, del sustento. ¿Qué significa esto? Que incluso cuando estamos cruzando el valle de sombra de muerte, nuestro pastor no solo nos protege, sino que activamente nos alimenta y nos sustenta. Y quizás la razón más profunda de todas para esta gratitud que brota en gozo es la frase «Él nos hizo». Y esto tiene un doble significado, una doble dimensión. Primero, claro, está la creación física. Dios nos formó, Él es nuestro creador, una verdad que choca de frente con cualquier teoría que diga que somos producto del azar. Pero hay algo más, está la nueva creación. No somos cristianos porque un día tomamos una decisión de la nada. Somos cristianos porque Él, en su soberanía, nos llamó, nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Él nos hizo de nuevo. Y todo esto nos lleva finalmente a la conclusión, al fundamento rocoso, eterno e inmutable de por qué alabamos. Cuando el Salmo dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, eso no es una sugerencia, es la invitación más asombrosa que podamos recibir. Pensemos en cualquier rey de la antigüedad. Nadie, pero nadie podía presentarse ante el rey sin ser llamado. Hacerlo significaba la muerte. Y aquí tenemos al Rey del universo, al Creador de todo, diciéndonos a nosotros, su pueblo, entren, vengan. No nos acercamos temblando como súbditos, sino que entramos con la confianza y la alabanza de hijos amados. Y entonces, ¿cuál es el motivo final sobre qué se sostiene toda esta alegría que no se quiebra? El salmista lo deja clarísimo en el último versículo. Nos da 3 pilares de granito, 3 razones que no cambian aunque nuestro mundo se ponga de cabeza. Primero, porque Jehová es bueno. Segundo, porque para siempre es su misericordia. Y tercero, porque su verdad permanece por todas las generaciones. Y esta última promesa, la promesa generacional, es un consuelo que no tiene precio. La bondad de Dios, su misericordia, su verdad, no se acaban con nosotros. El día que nosotros ya no estemos, Él seguirá siendo el mismo pastor fiel para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos. Su fidelidad va mucho más allá de nuestra corta vida, y eso asegura el futuro de los suyos en Él. En resumen, amados hermanos, el Salmo 100 es mucho más que un canto alegre. Es una invitación a los elegidos de Dios a una doxología, a una alabanza que brota de la seguridad más profunda que un ser humano puede tener. La seguridad de que la ira de Dios ya fue apagada en la cruz de Cristo y de que nuestro sustento, nuestra provisión para toda la eternidad, está completamente garantizada por la bondad inmutable de nuestro Dios.